Ok, entonces ya podemos comenzar. Bueno, la clase de esta semana, como todas las que estamos haciendo, Besat Hashem, que sea para la atzlajá de nuestros soldados, que puedan volver sanos y buenos a sus familias, a sus casas, que sea por la liberación de nuestros secuestrados, que Kadosh Baruj Hu mande inteligencia a quien está manejando el tema y que también Besrat Hashem los podamos ver nuevamente en sus casas pronto. Y también pedimos por la recuperación de nuestros enfermos y de nuestros heridos, para que Akadosh Baruj Hu les mande refuah shlema, refuah nefesh, refuah guf, y podamos Besrat Hashem ver y sentir y vivir días mucho mejores. Bueno, el tema que estamos estudiando en todos estos días, que ha sido la forma en que se teje la Geulá, tiene como muchos hitos, o sea, son muchos puntos fundamentales que se pueden ir desarrollando. Y uno de ellos, y uno de los, tal vez de los principales, es uno de los que se encuentra en nuestra parashá, que realmente es algo em, que se arrastra, que viene también de la parashá anterior. Es la vinculación y la forma en que se relacionan dos de los hijos de Jacob, Judá y Yosef, por múltiples motivos, de cosas que han ocurrido en el marco de esa familia. Estas relaciones de ambos hermanos fueron bastante conflictivas y tuvieron bastantes yeridot, o sea, momentos de descenso, o también de enfrentamiento. En nuestra parashá no vamos a hablar del descenso, que es una parte de la relación que hubo entre ellos, que uno descendió a Egipto y el otro descendió de su grandeza, pero esa forma de ver lo que es de la parashá anterior ya quedó atrás, y ahora nos encontramos frente a una situación donde hay un enfrentamiento. Hay un enfrentamiento de ambos, de Yosef y de Yehudá, cuando todavía los hermanos al comienzo de esta parashá no reconocen en el virrey de Egipto a su hermano Yosef. Y Yosef todavía no se ha revelado delante de ellos como lo va a hacer en esta parashá, sino que todavía están los ginunim, están todos los comportamientos de un rey o de un virrey, que es lo que está haciendo Yosef, y por eso lo sienten muy lejano como para poder reconocer en él a un hermano. En esa perspectiva, o sea, mirándolo en ese contexto, nosotros nos acercamos precisamente a lo que está escrito en el principio de nuestra parashá, que es algo, como dije, uno de los hitos, uno de los puntos fundamentales en el que se teje toda nuestra Geulá. La Torá dice: Vaigash elav Yehuda, Vayomer bi Adoni, yedaberna abdeja davar beozne Adoni, Beal ijar apeja be abdeja, ki jamoja je faro. Entonces le dice: se acercó donde él, Yehudá, o sea, Yehudá pensaba que estaba delante del rey de Egipto, del virrey de Egipto, se acercó donde él, Vayomer, y dijo: Bi Adoni, en mí, Señor, o sea, está hablando él, en mí, Señor. Y Edaberna Abdeja, va a hablar tu siervo, Dabar, algo beozne Adoni, a los oídos de mi Señor. Eso quiere decir algo muy cercano a él. A los oídos de mi Señor quiere decir de algo muy, muy cercano. Es como hablar al oído, o sea, quiere decir que se acercó simplemente mucho para hablar con él. Pero no solo eso, sino que la cabana es de que lo que va a decir es algo tan profundo y es algo tan amok, con tantas pratim, detalles, como vamos a ver, que tiene que ingresar profundo, profundo dentro de la mente del virrey. Por lo tanto, el punto que lo va a marcar es justamente
el portal que se llama el portal de la audición, o sea, los oídos. ¿Y qué dice? Que va a hablar algo cercano, profundo al Señor de Egipto. Ve a alejar a Peja, pero no te enojes, le dijo, que no vaya a despertarse tu ira de Abdeja con tu esclavo, o sea, con tu siervo, que está hablando de él mismo. Y Jamoja Paró. La explicación simple es porque yo te respeto a ti como respeto al faraón. O sea, a ti te respeto como respeto al faraón y por lo tanto no te disgustes si es que voy a hablar algo profundo. Leímos, pero tal vez también acá en Yehudá está presente ya el que hay un enfrentamiento, o sea, que va a plantear una posición bastante más agresiva, entre comillas, de lo que simplemente se podría pensar. Por lo tanto, le está diciendo, mira, no te enojes, ¿eh? Por lo que yo vaya a decir. Ok, así comienza esta parashá y ya inmediatamente comienza el largo discurso de Yehuda hasta que ya Yosef decide terminar con el discurso y rebelarse delante de sus hermanos, etcétera, etcétera. Em, en este pasuk, el primero, nos encontramos precisamente con el hito, como les dije al principio, del enfrentamiento entre dos hermanos, de Yehudá y Yosef. Si bien el Yehudá no sabe quién es Yosef, y esto le llevó precisamente a hablar de la manera que va a hablar y a poner las cosas delante de él como deberían estar. Sin embargo, esto también contribuyó a que lo que realmente estaba dentro del pensamiento de Yehudá saliera a flote, o sea, lo que Yehudá quería decir lo dijera de una manera objetiva porque pensaba que estaba delante de un extraño. Y esto a veces es necesario para no introducir o para no poner dentro de las argumentaciones situaciones de tipo emocional, y no que decir las cosas de la manera más objetiva posible. Akshab, en todo el discurso que Yehudá da, en ningún momento se ha mencionado el robo de la copa. Supuestamente ellos están ahora delante del virrey porque el virrey los acusó de haber robado su copa, que es como una especie de brújula espiritual que supuestamente Yosef tenía y con la cual hacía encantamientos, brujería, etcétera, era como un objeto de poder. Entonces, no es que realmente lo fuese, es simplemente que Yosef así lo quiso que los quiso presentar a ellos. Y cuando en este momento él va a planear esto de que pongan la copa en uno de los costales, y justamente el costal fue el el de Binyamin, bien vuelven, son traídos de vuelta y el juicio parece ser bastante simple. Aquella persona que robó va a ser condenado a ser esclavo en el palacio del faraón, el palacio del virrey, y este es Benjamín y no los demás pueden irse, no participaron del delito, solamente el culpable va a quedar. Bien, ese es, digamos, el tema con el que ellos se presentan, delante del cual ellos están ahora. Y en esta situación, Yehudá va a decir algo. Sin embargo, él nunca, en todo lo que está escrito, habló del delito, sino que lo que él dijo es que en vez que sea el culpable, Binyamin, el que quede allí, que sea él. Al final de su discurso dice, yo soy el garante por el niño, etcétera. Entonces yo me voy a quedar en vez de Binyamin, me voy a quedar yo. Esto es lo que Yehudá propone. O sea, después de ese largo discurso, largo en el sentido de lo largo que puede ser en la Torá, ustedes saben que es muy reducido, los códigos son muy cerrados en la Torá, entonces son pocas palabras. Eh, Viene acá Yehudá y dice, yo me quedo en vez de Binyamin. Y ahí es donde se produce el reencuentro, ¿no? Con Yosef se revela delante de sus hermanos. Y acá hay una sheelá
una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué Yehudá em, optó por hablar de esta forma y no disculpar a Binyamin? O sea, ustedes pueden decir fácilmente porque las uvdot, los hechos están allí delante. Encontraron la copa en el costal de Binyamin y obviamente es el culpable. ¿Bien? Como ya lo vimos en la parasha anterior, lo que los hermanos dijeron de él, etc. Y ahora vienen y tienen que ser castigados. Sin embargo, cuando Yehuda habla, en ningún momento se pone a pensar digamos, relata el hecho, por lo menos el pshat de lo que está escrito acá, que tal vez Binyamin sea inocente. Y que estemos hablando acá de una conspiración. Él dice, tú vinisteis y nos preguntasteis y nos dijisteis y preguntaste sobre un padre, sobre su hermano, y yo te dije, este niño es muy cercano a su padre, el alma de él está conectada con el alma del padre, tiene un padre, el hermano murió, es una serie de cosas que atenúan supuestamente el delito. Pero en ningún momento Yehudá, por lo menos en el Pshat, no vemos que lo quiera disculpar y decir, mira, podemos tal vez pensar que lo que ha ocurrido haya sido algo distinto al hecho que está siendo presentado. Eso no fue dicho. ¿Por qué? En el Pshat muy simple, porque los hechos están claramente manifestados. Encontraron la copa en su costal. Entonces no hay forma de poder pensar que a lo mejor ocurrió algo diferente. Simplemente porque cualquier buen abogado, y acá Yehudá está hablando como un abogado, está tratando de buscar atenuantes al delito, podría haber dicho tal vez lo que hemos visto no es realmente lo que ocurrió. Pero eso no se tocó directamente el hecho que el niño este es un niño desvalido y que necesita protección y que su padre está muy, muy conectado a este niño y por lo tanto la forma de poder solucionar este problema que plantea ayuda es que yo me quede en vez de él. ¿Eh? O sea, él va a ser el garante de Benjamín, pero Benjamín vuelve con su padre. O sea, desde un punto de vista como Yosef lo planeó, estaba todo dado para que la pregunta gire en torno a Benjamín. No importa qué lo que hizo, cómo lo hizo o si lo hizo, sino la pregunta está en si Binyamin iba a ser protegido por el rey. O sea, si Binyamin iba a ser protegido por quién, por Yehudá. Y así fue, eso fue lo que realmente pasó. Y con eso, Yosef encontró que había alcanzado ya el punto al que él quería llegar. ¿Qué cosa? Que los hermanos de él, de la misma manera que a él mismo, que a Yosef, lo intentaron apartar del núcleo familiar por problemas o por ideologías o formas de pensamiento que eran distintos a las de ellos, que esto cambie y sepan aceptar a Benjamín, también hijo de Rachel, igual que él, como parte del proceso y del proyecto que esta familia tiene en el mundo, que es el Tikkun Olam, como sabemos, el Tikkun del mundo. Y esto lo logra cuando Yehudá dice yo me quedo en vez de él. O sea que lo protege. Esta es, digamos, la forma que bastante conocida de entender el por qué Yosef hizo tantas cosas como para llegar a este punto de inflexión tan complejo, ¿no? Incluso dicen que se puso en peligro porque los hermanos podían haber matado a todos los egipcios, incluyéndolo a él. ¿Por qué Yosef llega a este punto? O sea, ¿por qué quiere llegar a un punto así? Digamos, una shela, es una pregunta que debemos tratar de responder y entender a la luz de lo siguiente. Dice, Vaigash el Yehuda, se acercó a él Yehuda, Vayomer bi, y dijo bi, ¿ok? Bi significa en hebreo en mí, o sea que lo que él va a decir es algo propio de él. Pero bi también, la palabra bi en gematria es 12. O sea, está vinculando
a él, se está vinculando él con una idea, con con un ideario muy, pero muy fuerte que tiene esta familia, que es con respecto al número 12. 12 meses del año, 12 constelaciones, 12 hijos. Gira todo en torno a una forma de ver el mundo que está dividida en un orden, y este orden se manifiesta a través del número 12. Y Yehudá dice, vi, o sea, yo soy el representante de este orden, yo soy el que tiene que explicarlo, manejarlo, guiarlo, este orden, y por lo tanto yo voy a hablar. Él es el que va a decir, y así comienza su discurso, como yo les dije. Esto es lo que nosotros conocemos y lo que podemos ver del comienzo de la parashá, ¿no? Yehudá centrado en su posibilidad de manifestar la realeza, el malhut, a partir de él mismo. ¿Frente a quién? Frente a otro rey, que ese otro rey es Yosef. Yosef es virrey en Egipto porque él también es rey, así como los Midrashim y el Zohar dice, vino un rey y habló con otro, los dos reyes se juntan. Hay acá una cercanía entre dos fuerzas que son dos fuerzas del Malhut, o sea, dos fuerzas de reinado, o sea, de poder, de control. Y esto obviamente es el punto por el cual, mejor dicho, sobre el cual se construye este proceso de Geula. Esto obviamente nos pone delante nuestro varias interrogantes, ¿no? Varios puntos que tenemos que tratar de dilucidar. La conexión de Yosef y de Yehudá como dos partes de la Geulá de Israel es algo muy conocido en los libros más profundos de la Torá. Y como ya vemos tanto del Tanaj, como vamos a ver también en los libros de profecía, después en el resto, no solo en el Humash, me refiero, sino que en los otros libros, va a existir siempre una perspectiva doble sobre la Geulá de Israel. ¿Bien? Que va a estar contenida o va a estar referida a una parte de las tribus. Esta parte de las tribus se van a identificar con todo lo que tiene que ver con el Mashiach ben Yosef o ben Efraín, como se llama, y todo lo que tiene que ver con el Mashiach ben Yehudá o ben David, que es del que estamos nosotros en este momento viendo a su progenitor, ¿no? A Yehudá mismo. Y a nivel de ideario, como lo percibimos en esta parashá, hay un factor que sobre ese factor ellos están ahora discutiendo. Ese factor es Binyamin. Por lo que ya dijimos, para tratar de que volvieran en Chubá, de haber querido deshacerse de uno de los hijos de Rachel, entonces tienen que preocuparse de proteger al otro hijo de Rachel. Sin embargo, cuando Yosef se revela, hay alguien que tiene No. So digo, you need to find where the plug is for the refrigerator, buy an extension, and hook a light to that. Wait, I told my son. ¿es posible decir que por favor apaguen el micrófono? Alguien está hablando en inglés. Entonces, en nuestra parashá hay una señal de algo que es bastante más complejo del simplemente que los hermanos se arrepientan y defiendan a Binyamin. En la parashá más adelante, en el Perek Memhei, en el capítulo 45, en el versículo 14, dice la Torá, Baipol al Sabaré Binyamin, después cuando se revela entre los hermanos y todos lo reconocen, etc., cae Yosef sobre los cuellos de Binyamin, Ajib, su hermano, Bayevk, y llora, o Binyamin baja al Sabarab, y Binyamin también lloró sobre sus cuellos. Rashi inmediatamente le surge la pregunta y trae obviamente el Midrash, ¿por qué está escrita la palabra tzavar, que significa cuello? ¿Por qué está escrito en plural, cuellos? Cayó sobre los cuellos de Binyamin, y trae el famoso Midrash que dice al Shnei Mikdashot, que realmente
lo que Yosef hizo fue llorar por los dos templos, Sheatidin Lihiyot Bejelko Shel Binyamin. En el futuro van a estar en la parcela, en la heredad de Binyamin, Besofan Lei Jaref, y al final van a ser destruidos. Entonces es por eso que está escrito en plural, al Sabarei Binyamin, sobre los cuellos de Binyamin, que se refieren al templo que va a estar sobre sus cuellos, o sea, que va a estar en la heredad de Binyamin en forma, siempre lo podemos estudiar allí. Sin embargo, también está escrito que Yosef lloró, y que Binyamin, perdón, eso fue Yosef, sobre Binyamin son los dos templos, y después está escrito que Binyamin lloró también sobre los cuellos de Yosef. Y allí Rashi nos dice, al Mishkan Shilo, que se refiere al Mishkan Shilo, Shatit Lihiot Bejelko Shel Yosef Besofo Lejareb, que va a estar sobre la heredad del lugar que le corresponde a Yosef. El Shilo está en la heredad de Efraín, en la parte de Efraín, y que es uno de los hijos de Yosef, y por lo tanto está Kashura Yosef, ¿no? Donde va a estar el Mishkan de Shilo. Y en este caso, sin embargo, Rashi no hace referencia a que estamos hablando de más de un Mishkan, de más de uno solo, a pesar que también está escrito en plural. Entonces, por qué la Akpadá? O sea, ¿por qué se hace hincapié en el caso de Binyamin cuellos, que son los dos templos, y en el caso de Yosef, cuellos, solamente un Mishkan? Hay obviamente bastantes comentarios acá y explicaciones que quieren explicar el tema. Sin embargo, para poderlo responder de manera simple, en hebreo cuando se lee Tzavarei Binyamin, se refiere a cuello, se escucha el plural. O sea, en el slil, en el sonido, se escucha el plural. En cambio, cuando se dice Binyamin baja al Tzavarav, Tzavarav no se escucha con tanto el plural. No sé, es como si dijera Tzavaró, Tzavarav. Es algo como bastante parecido, simplemente. Entonces, a pesar de que hay una yud y una vav, podríamos haber dicho Tzavaró, su cuello, como uno solo, a pesar de que realmente está escrito Tzavarab, que son varios, pero está cerca un sonido de otro y por lo tanto nos referimos a un solo lugar, y este es el Mishkan de Shiloh. Esta es la explicación que da Rashi al llanto de uno sobre otro, que es sobre el cuello de uno sobre el otro. Esto que les acabo de mencionar nos da una pauta para entender algo bastante más complejo, que realmente acá hay una discusión, porque dijimos que están discutiendo sobre Binyamin, o sea, Yehudá quiere ponerse en vez de Binyamin para que Binyamin vuelva con su padre y de esa manera no hacerle nada mal a Binyamin, de la misma manera que Ilu lo hubieran hecho con Yosef y ahora de esta manera están haciendo con una especie de capara, una especie de expiación. Ok, esa es la explicación simple y de esa manera se entiende que volvieron en Chuba. Sin embargo, con esto último que trae la Torá y la explicación que Rashi nos da, tenemos que ir tal vez hacia otro kivun de entendimiento, entender una cosa un poco diferente, que es la siguiente. El Bet HaMikdash, primero y segundo, además del Mishkan en Shiloh, son un centro de energía que Akadosh Baruj Hu nos entregó, nos regaló, para que lo construyésemos en un lugar especial del universo. Este lugar especial del universo es el lugar de donde la creación comenzó. Y esto es lo que conocemos, se llama Eben Ashtia, o sea, la piedra fundamental. Que sobre esa piedra, desde esa piedra, el mundo fue creado. Entonces, esto quiere decir que la energía que tiene el lugar este, que es el monte del templo, que nosotros conocemos detrás del cótel, ¿no? Ustedes saben de qué estoy hablando, es una energía extremadamente poderosa, extremadamente fuerte, y Akadosh Baruj Hu nos reveló el lugar donde esto estaba, y parte de esa revelación son los pesukim que acabamos de leer,
para indicarnos que en este lugar Am Israel va a construir un Bait, va a construir una casa. Esa casa es obviamente el templo, y que va a tener el Bet HaMikdash, va a tener el templo una serie de características que va a causar precisamente que haya una conexión, una unión entre Am Israel y Akadosh Baruj Hu a través del Bet HaMikdash, a través del templo, y a Israel atrayendo las naciones del mundo, va a conectarse con las realidades superiores. Esto es justamente el mashal del cuello, porque el cuello es lo que junta o conecta el cuerpo humano con la cabeza, ¿no? Entonces, si la cabeza es el cielo, es los mundos espirituales superiores, el cuerpo es la humanidad entera y el cuello es el templo, que une una cosa con otra, que une el cerebro con el cuerpo. Y por lo tanto es un lugar, como les dije, muy, pero muy importante. Sin embargo, existen dos pensamientos, dos formas de entender esa conexión. Hay una forma que es la que vamos a denominar del Mashiach ben Yosef, o sea, Yosef entiende eso de una manera y Yehuda lo entiende de otra, siendo Elu be'elu devrei Elokim Hay. O sea, uno y otro son formas en que Akadosh Baruj Hu nos entrega su Torah para que nosotros nos podamos conectar con él. Y a veces es de una manera y a veces es de otra. Y acá hay una discusión esencial sobre lo más importante. O sea, lo más importante para Am Israel es el lugar de la conexión con Akadosh Baruj Hu a través de el Eben Ashtiah, o sea, del monte del templo, del Bet HaMikdash. Y sobre la forma de esa conexión hay perspectivas distintas, que nosotros las vamos a denominar acá en dos. Hay más, que no son las únicas, pero digamos, son las importantes para poder entender que la discusión que nosotros encontramos acá, Baigash, la viuda, trasciende va más allá del hecho que Yosef quiere que sus hermanos se arriesguen por Binyamin. ¿Y cuál es entonces esa perspectiva doble? Para eso hay que entender un poco la función del Mashiach ben Yosef y también la función del Mashiach ben David. Nosotros sabemos que el Mashiach ben Yosef es un tzadik, es Yosef tzadik. O sea, es una persona que tiene una conexión con el mundo, o sea, con el mundo actual, real, completa y correcta y lógica y coordinada. O sea, Sadik sabe exactamente lo que tiene que hacer. Es una persona que cumple, para ponerlo en términos que todos conozcamos, cumple las alajot tal cual como estas tienen que ser cumplidas, ¿no? Entonces él sabe y conoce y profesa y enseña el orden. Este es el orden. O sea, un Sadik es una persona que comunica orden. Ahora, dentro de ese orden hay muchas facetas en las cuales ese orden se expresa. Y una de esas facetas, vamos a hablar de dos, es la faceta del lohem, o sea, la faceta del combatiente, del soldado. El Mashiach ben Yosef va a hacer guerras. De la misma manera que David Amelech, que siendo Mashiach ben David, siendo de ese Geza, de esa línea, sin embargo tomó las armas, de esa manera se llenó del espíritu del Mashiach ben Yosef, como Yoshua, que era así de la tribu de Efraín y sobre él pasaba ese espíritu, también lo hizo. Él tiene esa característica de combatiente, de soldado, del que va a la guerra, del que hace las guerras de Hashem, ¿no? Que hace las guerras de Dios en contra de los enemigos de Akadosh Baruj Hu. Pero hay otro factor más en ese orden que representa el tzadik. Y esto tiene que ver con la forma más profunda de entender la vida, de entender la realidad, de entender la Torah. Lo que nosotros conocemos como Kabbalah, lo que se suele conocer como
la Jochma de la Kabbalah, lo que se suele conocer como el Pnimiut Torah, o sea, las cosas más profundas de la Torah, después devino en Hasidut, como ustedes deben haber escuchado también, no son, desde la perspectiva de la Yahadut, no son opciones que están desconectadas de la realidad. Por el contrario, son opciones que explican la realidad. Lo que sucede es que nosotros estamos tan absortos muchas veces en las explicaciones materiales de lo que ocurre alrededor nuestro, que nos es difícil poder entender cuáles son las cosas más profundas que la realidad enseña, que la realidad nos manifiesta. Y a veces pensamos cosas simples de una manera simple y quedan allí como una lectura, pero muy, muy, muy superficial de lo que nos acontece a nosotros como personas individuales o también a nivel colectivo. Cuando es a nivel individual, bueno, cada persona tiene el zhut de pensar de sí mismo y actuar con los niveles que él quiere entender de lo que le ocurre. Y eso es también legítimo, ¿eh? No que a cada persona va a pensar o cada persona va a tratar de ver si ese día que salió en la mañana cuando tomó un autobús que iba de tal calle hasta otra calle, entonces en ese momento justo vio pasar delante de él una persona que iba con un bastón, un anciano que iba con un bastón. Ok, pasa, sucedió. No cada uno va a pensar que eso sea una señal divina de que hay en la realidad cosas que hay que leer más allá. No, no cada uno lo hace, pero bueno, hay quienes sí lo hacen. Esto a nivel particular, pero a nivel clalí, a nivel general, es un poco más complejo el tema, porque ahí sí se necesita una capacidad de poder entender lo que pasa a nivel más amplio dentro de la realidad que nosotros estamos viviendo. Y por lo tanto, esta forma de ver las cosas es lo que define o lo que de alguna manera expresa el Mashiach ben Yosef. Las guerras, nosotros estamos ahora, eh, no lo quisimos, pero así fue como se dio, ante una guerra, ante una guerra. Que era previsto o no, no podemos saberlo. Que hay cosas más profundas en ella, es evidente que sí. Y hay sabios en Israel que probablemente están viendo más de lo que nosotros vemos. Pero incluso a niveles más coloquiales, la forma en que los soldados están retornando y contando cosas y hablando de cosas y percibiendo cosas, que algunas nosotros conocemos, otras no, la gente acostumbra a decir una palabra que es con la palabra clave, entre comillas, como para poder explicarlo todo sin haber entendido nada. Fue un NES, pasó un NES, y los soldados están contando cosas, ¿eh? Muchos están contando muchísimas cosas que realmente vemos que allí hubo una mano dirigida, ¿eh? Y decimos, bueno, fue un NES. Bueno, pero ¿y eso qué fue? O sea, está diciendo una palabra, como ya les dije, como para cerrar el tema y pasar a lo siguiente, ¿no? Sí, le ocurrió un milagro. Muy bien, le ocurrió un milagro. Damos vuelta a la página y seguimos. Pero no, hay algo allí y que hay que introducirse y estudiar. Bueno, esas cosas son la perspectiva del Mashiach ben Yosef, de una percepción amuká, profunda de la realidad, sin desperdiciar nada de las cosas que están cayendo, ni incluso las hojas marchitas que bajan de los árboles, de eso se aprende. Eso es Yosef. Así fue. Él cuando su bastón de mando, entre comillas, y le cambian el nombre por Zafanat Paneach, que significa el que revela las cosas ocultas, todo su reinado, todo su poder en Egipto está basado en la mística, entre comillas, que en sueños, a través de los sueños llegó a entender lo que iba a ocurrir, los sueños del faraón que él explicó,
después la forma en que dividió la tierra de Egipto, todas las cosas que hizo, no le era extraños a los egipcios que estuviese tan preocupado de su copa, aunque Yosef en eso iba por otro camino, porque sabían que Yosef tenía otros objetos de poder y probablemente entendían que no los quería perder. Porque si no, ¿para qué estar persiguiendo a esta familia constantemente? Ya había dejado uno, ya otra vez, ya otro, o sea, ¿qué pasa con ellos? Tanto interés en ellos, pero un objeto de poder se fue, entonces entendieron, si él tiene muchos, no quería perder esto. Toda esta forma de ver las cosas es justamente la forma en que Yosef tiene de ver el Beit HaMikdash. Para Yosef, para el Mashiach ben Yosef, el Beit Hashem, Beit HaMikdash, no es solamente un lugar de korbanot, no es solamente el lugar donde se realizan ciertas actividades todos los días, porque con esas actividades el mundo se mantiene. Los korbanot se hacen, ustedes saben, la shejitá se hace en una parte especial del templo que tiene que ver con una de las direcciones del mundo. La sangre que se saca de los korbanot se tira en una de las, también de las direcciones del mundo, porque así es como el mundo se mantenía en ese momento. Después eso cambió nuestras tefilot. Eso existe, pero todo eso es comprendido de una manera muchísimo más profunda. Y esa manera profunda, esa es Yosef. Entonces, cuando vamos al Arabait, o cuando vamos y miramos el monte del templo, miramos el Kotel y después de ahí el monte del templo, aquel que pueda verlo desde arriba, o desde un lugar alto, entonces lo que está mirando no es solamente una realidad concreta de unos edificios que los árabes construyeron allí, sino que está presente en el lugar donde la conexión máxima con Hashem Itbaraj está. Es allí, allí está. Y eso nos lo quiere heredar Yosef. Por eso que cuando se destruyeron, Yosef lloró sobre los hombros de quien, de los hombros, sobre los cuellos, perdón, no los hombros, sobre el cuello de Benjamín, sobre la conexión, porque vio que de alguna manera Israel va a perder de alguna forma esa potencia de conexión. En cambio, Yehudá, que es la otra forma de entender el tema, tiene una perspectiva un poco distinta. Si bien sabe que es el lugar de la conexión, sabe que los korbanot son tikkun del mundo, sabe muchas cosas que están presentes en el Bet HaMikdash, para Yehudá, el Bet HaMikdash es shilton, es gobierno, es poder. Tanto así que en el Bet HaMikdash nadie se puede sentar. Nadie puede sentarse en el Bet HaMikdash, todos siempre tienen que estar de pie, para no perder la concentración de las cosas que se tienen que hacer allí, entonces todos tienen que estar de pie, nadie puede sentarse. En cambio, el rey de Israel, de la casa de Yehudá, o sea, el Mashiach, que eso significa, Yehudá, él sí se puede sentar. Él sí se puede sentar. ¿Por qué? Porque su sola presencia es poder, porque su sola presencia es ya algo que indica que esto no queda solamente en una perspectiva espiritual, sino que trasciende a una perspectiva muchísimo más amplia, que es la perspectiva del poder de Israel en el mundo, y el poder de Israel en el mundo obviamente es el poder de Hashem en el mundo. Entonces, para Yehudá, el templo es algo muy, pero muy importante, porque trasciende no solamente a Israel, sino que se expande en el tiempo y en el espacio. Ambas opiniones, ambas formas de ver el tema, fueron justamente las que giraron en torno a Binyamin, porque siendo que el templo está en la heredad de Binyamin, la gran parte, Yehudá va a recibir un pequeño trozo del altar que va a corresponder a la heredad de Yehudá, pero la gran parte del Bet HaMikdash está en poder de Binyamin, de la tribu de Binyamin, a pesar que el área del monte del templo, David lo compró a Arabna, el Jebuseo, con dinero de todas las tribus, para que todos tengan participación en esa compra. De todas maneras, la influencia de Binyamin sobre él es muy, pero muy categórica, muy importante, es muy fundamental. No hay que olvidar, además,
que hay los templos, los dos templos, el Ezrat Hashem el tercero, fueron inaugurados en meses distintos. El primer Bet HaMikdash es el que correspondió a la época de Shlomo, porque David no lo pudo construir por lo que ya sabemos, sino que Shlomo fue inaugurado en Tishrei, o sea, en el mes de los Hagim, en el Tishrei. El segundo Bet HaMikdash tuvo su inauguración principal en la época de los Hashmonaim, en la época de Hanukkah que acabamos de terminar, y fue inaugurado en Kislev. Y entre Tishrei y Kislev hay un mes en medio, que es el mes de Heshvan, que se lo llama también Mar Heshvan, en el que no hay ninguna festividad, simplemente hay cosas, pero son menores frente a Hagin, ¿no? Y preguntan los Jajamín por qué quedó vacío Heshvan, porque en ese mes se va a inaugurar el tercer Bet HaMikdash. El tercer Bet HaMikdash puede ser construido en otro mes, pero en Heshvan va a ser inaugurado. Entonces tenemos que Tishrei, primer Bet HaMikdash, Heshvan es el tercer Bet HaMikdash y Kislev es el segundo Bet HaMikdash, las tres casas, ¿no? Las tres casas. Estos meses, cada uno de ellos pertenece a tribus distintas. Ustedes saben, 12 meses, 12 tribus. El mes de Tishrei a la tribu de Efraín. Y los meses siguientes, que son de Heshvan y de Kislev, pertenecen a Menashe y pertenecen a Binyamin. Estos tres tribus descienden de Rachel y Men, que además su Yortzeit es en Heshvan. ¿Esto qué nos indica? Que hay un musag en el Tanaj que es Akeret Abayit, la dueña de casa. Hoy día se utiliza en formas diferentes, ¿no? Pero Akeret Abayit es la dueña de casa. ¿Y quién es la dueña de casa? La dueña de la casa. ¿De qué casa? Del Bet HaMikdash. Y esa es Rachel. Y Rachel es la que da fuerza a estos meses para que en ellos se pueda construir e inaugurar el templo, el primero, el segundo y el tercero. Y justamente fue Rachel cuando venden a Yosef y baja a Egipto, fue algo en Rachel que recibió, entre comillas, como una especie de falta. Algo faltó allí. ¿Por qué? Porque Yosef ya no está, tanto así que Jacob dijo, me van a bajar mi vejez a la tumba con pena porque mi hijo, etc. Porque él sabía que tenían que estar todos, ¿no? Todos los hijos. Y en especial por la construcción del Bait, la construcción de la casa, los hijos de Rachel, o sea, Yosef con sus dos hijos, Menashe y Efraín, y Binyamin. Entonces, esta forma en que la Torá nos quiere enseñar justamente el enfrentamiento de los dos reyes y cada una de sus posiciones y de pensamientos para poder manifestar justamente los cuellos esos que son los templos, es lo que está escrito en la Parashá de Baikash. O sea, hay acá una forma en que la Torá nos quiere enseñar cómo hay dos diferentes opiniones de cómo enfrentar el Bet HaMikdash, cómo enfrentar el templo. Y nosotros podemos pensar, como para terminar, cuán importante es esto, aunque normalmente para nosotros, hoy día, que estamos tan lejos del templo, todo es bastante, tenemos poca sensibilidad, como solía decir mi Rav, Milevsky, Alaba Shalom. Él decía, tenemos poca sensibilidad para entender Corbanot, el encendido de la menorá, el templo en general, no lo podemos captar completamente, estamos muy lejos, ¿no? Y nos quedamos con las tefilot que están en vez de los Corbanot. Y no podemos entender lo que significa ese edificio, esas luces, esos animales, esos corbanotes, esos cantos, esos teilim, esas aguas, esos vinos, y también esos granos. Es difícil. Sin embargo, por lo menos hay que tratar
al menos hay que tratar de conectarse con las ideas que esto representa y tratar constantemente de ir más allá para poder averiguar, para poder ampliar un poco más nuestro conocimiento de lo que significa esa conexión, la conexión de Am Israel a Kadosh Baruj Hu a través del cuello, que ese cuello es el Bet HaMikdash. Esto es esencialmente importante también hoy, como lo ha sido siempre, no es solamente hoy, esto fue siempre así. Como la conexión es tan fuerte, también las fuerzas negativas que existen en el mundo tratan de destruir esa conexión. Y lo consiguieron porque nosotros no fuimos suficientemente conscientes de lo que teníamos y vitarnos, en cierta medida, como que pensamos que hay algo diferente o distinto que podemos conseguir y que el templo es algo que no es algo tan esencial. Y por eso los perdimos. Perdimos el primero, perdimos el segundo. Bezrat Hashem Kadosh Baruj Hu, que es el que va a construir el tercero, nos lo va a hacer. Hay una Agadá que dice que va a bajar del cielo. ¿Eso qué quiere decir? Quieras o no quieras, no me importa lo que tú pienses, va a bajar y punto. Y ahí te tienes que arreglar, vas a traer tus korbanot, vas a encender tus luces, se lo me llené, quieras o no, va a bajar, va a estar ahí, punto. O sea, la conexión va a ser muy, muy fuerte y a Kadosh Baruj Hu la va a imponer. Por eso es la no del Bet HaMikdash que baja del Shammai. Pero tenemos que tener una cierta preparación mínima, incluso aunque el edificio nos caiga encima, que también eso es parte de lo que la Agadá quiere decir, o sea que hay muchos que no van a sobrevivir a la potencia, a la fuerza que va a tener el tercer Bet HaMikdash. Y esto que significa el templo, ya lo expliqué, porque está construido sobre el Eben Ashtiá, es algo con lo cual giraron los Abot. El Tikkun del Olam, o sea, el corregir el Het de Adán y Javá, que es el Tikkun Olam, que tienen que hacer los Abot y que nos heredaron los instrumentos para llegar a alcanzarlo, pasa obviamente a través del Bet HaMikdash. Por allí es donde el Tikkun se va a completar. Y por lo tanto es necesario, como les dije, tratar de conectarse con esas ideas, con las ideas que están relacionadas con el templo, con el Bet HaMikdash. Sin embargo, para terminar, hay algo que obviamente también es parte de Yosef, y está conectado, obviamente, que es lo que les dice Yosef a sus hermanos cuando se revela delante de ellos, ¿ven? Cuando dice quién es él, y les dice algo bastante curioso, ¿ven? Pero no es curioso hablando de Yosef, ¿ven? Él les trae, le dice, bueno, todos se asustaron y cuando se asustaron, entonces, Bayomer ani Yosef ajijem, Hashem mahartem oti Mitzrayim. Yo soy Yosef, hermano de ustedes que me vendieron a Egipto. Beata, estoy leyendo en el capítulo 45, en el versículo 5, Beata, y ahora, al teatzbu, no entren en lahatz, no entren en tensión. Beal y har beineihem, no se enojen entre ustedes, que me hartem oti, porque me vendieron, aquí a Egipto, porque para poderlos mantener, porque Hashem me mandó a mí antes que vengan ustedes. O sea, otra vez, es lo que les acabo de decir, Yosef sabe leer la realidad y sabe entender que la realidad es más profunda que simplemente una venta o un lugar donde fue a parar. Hay algo allí que tiene que construirse. Y él lo entiende, lo sabe, y es por eso que al saberlo, a entenderlo, él se los dice. No se pongan mal ustedes, no estén tristes, ni se pongan a discutir, porque todo fue consecuencia de un plan. Hay un plan divino, que este plan divino se está cumpliendo. Y esto es lo que yo entiendo de ese plan, dice Yosef, que me mandaron a mí antes para que yo les prepare un lugar para comer.
Esto es bastante complejo porque ahora tal vez la próxima clase vamos a explicar el por qué, pero después él va a pedir, por ejemplo, que su padre baje a Egipto, mejor que vengan todos a vivir a Egipto. Y es una shela, ¿por qué o para qué? Si él es el virrey de Egipto y tiene todo el dinero y tiene toda la comida que necesitan, los puede mantener ahí en Hebrón. Pueden venir constantemente en los próximos 5 años, él dice que todavía quedan 5 años de hambre, pueden venir a buscar comida a Egipto y llevar año tras año. Yosef lo puede hacer, tiene todo el poder para hacerlo. Entonces, ¿por qué le pide a Jacob que baje a Egipto? Y además sabemos que cuando Jacob ingresa a Egipto, el hambre se acabó, solamente hubo 2 años de hambre y no los 7. ¿Por qué? Porque los sueños malos pueden revertirse, como ustedes saben. Entonces, ¿por qué es necesario que Jacob esté en Egipto? Ese es el siguiente punto. Y eso, Yosef también sabe que tiene que ser así, que es parte del plan. El plan no es solamente mejía en el sentido de comida, porque eso se las podía mandar, sino que hay un plan, hay algo que está más allá. Y eso que está más allá, Besat Hashem, vamos a tratar de estudiarlo en la próxima clase. Pero esto lo que quiero que entendamos aquí es lo siguiente. Yosef sabe leer lo que ocurre, pero él también sabe hablar de lo que ocurre. Les dijo a sus hermanos, me enviaron antes para que les prepare comida. Yosef sabía que no era por eso, que había algo muchísimo más profundo, el por qué los hermanos tenían que venir, por qué él tenía que venir y por qué los hermanos tenían que venir. Pero hay momentos en que a las personas hay que explicarles las cosas en los niveles que ellos pueden entender. Y esto es lo que Yosef hace. Por comida me mandaron antes, por lo tanto ustedes no son culpables de nada. Pero Yosef sabía que hay algo más. Y ese portal de algo más se va a abrir, Besat Hashem. Lo vamos a ver en la próxima parashá del libro, que es justamente la parashá de Vayejí, cuando estudiamos las características de las tribus. Debemos estudiar muchas cosas interesantes sobre las almas de las tribus. Entonces, si es que ustedes tienen alguna pregunta, por favor me la pueden hacer. Bueno, al parecer no hay preguntas. Ok, bueno, si es que no hay alguna duda, alguna pregunta de lo que estudiamos, Besat Hashem, nos seguiríamos viendo la próxima semana. Que Kadosh Baruj Hu les mande un excelente término de semana, que veamos solamente alegrías, que Besat Hashem veamos pronto una Geulah completa y profunda y que la podamos entender. Amén. Leitaot, Kol Tov. להתראות.